Decimoquinto domingo del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se levantó un maestro de la ley y preguntó a Jesús para ponerlo a prueba. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Él le dijo, has respondido correctamente, haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondió Jesús diciendo, un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino, y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo se compadeció y acercándose le vendó las heridas, echándoles aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al posadero y le dijo, cuida de él, y lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos 3 te parece que ha sido prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él dijo, el que practicó la misericordia con él. Jesús le dijo, anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Se levantó un maestro de la ley y preguntó a Jesús. Se levanta con actitud altanera porque San Lucas agrega que le hace la pregunta a Jesús para ponerlo a prueba. Él se considera superior a Jesús. Él pretende ponerlo a prueba porque él es maestro de la ley, que ha estudiado las Escrituras y ha sido discípulo de otro rabino, seguramente de nombre. En cambio, se dice para sí, este carpintero, hijo de carpintero, Galileo para más datos, y que no se le conoce estudio alguno, ¿qué viene a enseñarnos? Ya verá. Le hago esta pregunta y a ver con qué me sale. La pregunta no es cualquiera, es una pregunta fundamental, porque se trata de lo más importante, nada menos que de la vida eterna. Tema de debate entre los fariseos, cómo alcanzar la vida eterna. Este maestro había oído hablar de Jesús, y hasta quizás lo habría oído a él, pero con lo que no contaba era con la autoridad de Jesús. Es claro, esa autoridad que le es propia, la autoridad de Hijo de Dios, que se impone en cualquier circunstancia y domina cualquier situación. Sí, porque ante el asombro de este maestro simulador, su pregunta es respondida por otra pregunta. Es como que el Señor le dijese, tú que preguntas, que dices querer saber cómo se alcanza la vida eterna y que eres maestro de la ley, entonces busca en la ley, que allí está la respuesta. Y le dicen, ¿qué dice la ley? Con esa pregunta Jesús no solo muestra tener control de la situación, sino que lo desarma. No puede desconocer la ley. Y responde con el Shema Israel, Deuteronomio. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y como todo esto era muy debatido por los doctores de la ley, agrega el otro mandamiento de la ley mosaica, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, así demuestra, además con una brillante respuesta, que conocía muy bien
que sabía de qué se trataba y su propósito, claro, no era consultar a quien tiene más autoridad que él, sino examinarlo. Quería examinar a Jesús. Pues bien, el examinador termina siendo examinado y descolocado como estaba. Para salir del paso, no le cabe otra alternativa que preguntar quién era el prójimo. Bueno, ese era otro tema de debate teológico. Se preguntaban ellos en sus disputas acerca de la ley, quién en realidad era el prójimo. ¿Hasta dónde llegaba? ¿Era todo judío? ¿Quedaban algunos judíos excluidos? ¿Era solo cuestión de raza o era todavía más estricta o restringido? ¿Cuáles? Ciertamente, prójimos no eran reconocidos como tales los gentiles, es decir, los paganos, a los que se les llamaba despectivamente perros. Ni que hablar de los despreciados samaritanos. Esos quedaban fuera de toda consideración de ser prójimo. De proximidad, no existe la palabra, es un neologismo, pero digamos, de ser prójimo. Jesús, para responderle, acude a una parábola. Una parábola que era el método común, rabínico de explicación. Y le presenta un caso imaginario. Un hombre baja de Jerusalén a Jericó. Jerusalén está sobre el monte Sión, a casi 800 metros sobre el nivel del mar, y Jericó en la mayor depresión de la tierra, del Mar Muerto, a unos, 300 metros bajo el nivel del mar. O sea, el descenso de unos 1100 metros. Estaba bajando. Y aunque no lo dice, se supone que el hombre que viene de Jerusalén es judío. En algún punto de aquel camino es asaltado por malhechores, que no se conforman con quitarle lo suyo, sino que además lo apalean, lo dejan desnudo y medio muerto. Como sabemos, tanto el sacerdote como el levita, que es de la tribu sacerdotal, lo ignoran. Pasan de largo. E imaginamos deprisa, no sea que los asaltantes anden por ahí. Lo importante es salvar el pellejo, y ese que está ahí tirado que se las arregle. ¿Qué importa que sea judío? Además, la situación no da para averiguarlo. Es el odiado samaritano quien no solo se acerca y le cura las heridas con lo que tenía a mano, sino que lo carga en su propio mula, suponemos, o asno, y lo lleva a la posada. Y ahí se queda cuidándolo. Luego le da dinero al posadero, recomendándole que cuide del pobre hombre, y si hubiera otros gastos, él se hará cargo porque va a regresar. Bueno, Jesús, con todos esos detalles, muestra la gran compasión del samaritano por un desconocido caído en desgracia. Ahora, ¿quién es el prójimo? ¿El que resulta de un debate religioso, de una disputa teológica, a lo que apunta tu pregunta? Esto parece preguntarle el Señor al maestro de la ley. ¿O el que de un desconocido ha hecho a alguien cercano, porque él se le ha acercado, mientras los conocedores de la verdadera religión, como tú, se hacían a un lado, alejándose? La enseñanza del Señor es límpida, cristalina. Prójimo es el otro cuando deja de ser alguien distante para nosotros. Alguien de quien no nos preocupamos, sino que es aquel a quien nos acercamos, con quien establecemos espiritualmente un vínculo de cercanía. Prójimo es al que rescatamos de nuestra indiferencia para aproximarlo tanto como sentirlo como si fuera yo. Por eso, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Luego de la lección es Jesús quien pregunta al maestro, ¿quién es el prójimo de estos tres? Y que practicó la misericordia con él, responde el maestro de la ley, que había iniciado el diálogo con su pregunta a Jesús. Así termina. Compasión, eso había sentido el samaritano. Padecía con el otro, eso es compadecerse. Y el otro que estaba ahí tirado, medio muerto.
sintió misericordia, sufrió por el estado miserable del pobre hombre atacado por los maleantes. El Señor cierra el diálogo con un mandato: anda y haz tú lo mismo. Es la autoridad del Hijo de Dios que le manda no a plantearse especulaciones acerca del prójimo, sino a practicar la misericordia, si es que realmente quiere ganarse la vida eterna. Menuda lección. Por supuesto, también para cada uno de nosotros lo es. Este Evangelio es un llamado a la misericordia, la verdadera misericordia, porque muy lamentablemente esta santa palabra ha sido manoseada y tergiversada, se la ha trabucada. Misericordia hacia el prójimo es enseñarle el camino seguro que lleva a la vida eterna y no ser complaciente con su pecado. No somos jueces de nadie, es cierto, pero sí sabemos qué es pecado y qué no. Y humildemente podemos acercarnos al que va por camino de perdición para indicarle la buena ruta. Es la aproximación que podemos hacer y debemos hacer de un pecador a otro pecador. Hoy se suele hablar de empatía y el término es correcto. Es cuando nos identificamos con el otro y compartimos sus sentimientos. Nos condolemos con el otro, nos compadecemos, o sea, padecemos con el otro, nos ponemos en su lugar. Todo esto es lo que nos enseña esta magnífica parábola. Queridos amigos, ganémonos la vida eterna siendo verdaderos cristianos, llenos de misericordia. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.